Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta charla de esto. Inicialmente era el martes, pero por problemas de fuerza mayor de Oscar en el día de ayer no se pudo realizar. Sin embargo, la idea de nosotros en APEP es institucionalizar el segundo martes de cada mes para este tipo de eventos, este tipo de charlas, conversatorios, conferencias, etc. Para los que no me conocen, pues el nombre mío es Leonidas Mesa. En este momento soy el presidente de APEP, de la Asociación de Pensionados de EPM. Les damos la bienvenida a esta charla, a este conversatorio más bien, sobre temas de seguridad social, con énfasis pues en las inquietudes pensionales. La charla, en la charla se van a incluir temas como sentencias recientes, impacto para pensionados y personas próximas a jubilarse, el impacto pues o situación del departamento médico ya de nosotros como pensionados, y esperamos que este sea un escenario para que todas aquellas personas que tienen inquietudes las puedan presentar, y el doctor Oscar Posada tratará de resolverlas. El doctor Oscar Posada es abogado de la Universidad de Antioquia, con maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín, y tiene una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás. Trabajó en EPM, trabajó varios años en EPM, bastanticos, desde el 2002 hasta el 2013. A partir de que salió de EPM se dedicó pues a trabajar como abogado litigante en diversos procesos administrativos, civiles, laborales, de familia y penales. Y es un experto pues en este tema. Nos va a acompañar hoy y va a tratar de resolver todas nuestras inquietudes. Tiene también experiencia docente, ha sido profesor de cátedra, asesor pues digamos en asesor temático, en trabajos de grado, etc. Quiero también, pues ya digamos después de esta presentación del doctor Oscar Posada, recordarles algunos de los próximos eventos que tenemos en nuestra agenda para estos próximos días. El martes 27 de julio, estas son una conferencia pues que está por fuera de las que usualmente hacemos los segundos martes de cada mes, pero la consideramos importante. Los martes vamos a tratar de dedicar también otros martes, además del segundo de cada mes, para eventos que sean de interés para nuestros afiliados. El martes 27 de julio de 10 a 12 también vamos a tener una conferencia que es una inducción de Confama para motivar la afiliación de todos nuestros afiliados a Confama, de tal manera que podamos disfrutar de todas las actividades que ellos brindan para personas como nosotros, que estamos en esta etapa de nuestras vidas ya, en la cual pues disponemos de más tiempo para poder participar de muchas de las actividades que ellos programan. Les comento también que nosotros llevamos ya varias reuniones con ellos, tratando de establecer una especie de alianza, de tal manera que muchas de las actividades que ellos realizan para sus afiliados las puedan realizar también para nosotros como APEP. Es decir, si en APEP resulta, digamos, si entre los afiliados de APEP resulta la cantidad suficiente para programar cursos, actividades de turismo, actividades recreativas, etcétera, pues ellos pueden facilitarnos y darnos cursos exclusivamente para nosotros. Entonces la idea es de que Confama nos va a facilitar esa afiliación a todas las personas que nos hayan afiliado, que nos hayamos afiliado, porque el proceso es muy fácil. Además de que no tiene costos, se puede disfrutar prácticamente de todas las actividades de Confama a costos muy favorables. Pues ellos tienen varios esquemas para hacer sus cobros en los momentos que programan, y nosotros quedaríamos clasificados como pensionados en el más favorable. Adicionalmente, para nuestro próximo martes, pues sí, formal de agosto, del 10 de agosto, de 10 a 12, vamos a tener una conferencia que considero pues que es importante, que es el estado actual y proyecciones del proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, con el ingeniero William Giraldo, actualmente vicepresidente y director pues, del proyecto. Yo creo que puede ser una conferencia de interés para todos nosotros, para que de primera mano
veamos el estado del proyecto, ¿no es cierto? Y las perspectivas que tiene. También queremos, pues nos complace mucho anunciarles que ya para agosto, dado que la mayoría, me supongo, pues que ya casi todos estamos vacunados con las 2 dosis, vamos a hacer nuestra primera actividad presencial como APEP y vamos a programar el 19 de agosto una caminada relativamente suave, pues unos 10 kilómetros, más para que la gente se vuelva a reencontrar con sus amigos, para que la disfrute entre San Antonio de Pereira y el Carmen de Viboral. Oportunamente les haremos a conocer cómo sería el trámite de inscripción, costo, etcétera. La idea es, pues, digamos, a partir del grupo que tenía Víctor y que organizaba las caminadas con Camilo, es también nosotros como APEP a organizar por lo menos una caminada de este tipo mensual. Entonces están cordialmente invitados para que participemos y nos reencontremos presencialmente. Sí, pues yo creo que esta sería pues lo que tenía para decir antes de darle la palabra a Oscar para que nos introduzca en este importante tema para todos nosotros como pensionados. A todos muchas gracias por conectarse y espero pues que sus inquietudes se puedan resolver en este conversatorio. Si no, si quedan algunos temas pendientes, pues los iremos anotando, pueden inclusive escribir en el chat sus inquietudes y al final, después de la presentación, de la introducción que nos haga Oscar y cuando se ve la participación de la gente, podemos combinar pues aquellas personas que quieran hacer y plantear sus inquietudes personalmente, o aquellas personas que hayan escrito por el chat, también tratamos de darle cabida a esas inquietudes. Bueno, entonces los dejo ya en presencia de Oscar para que nos dé la introducción al conversatorio y podamos pues participar todos de esto. Oscar, bienvenido. Buenos días para todos. Esto es una oportunidad maravillosa y estoy muy agradecido por la asociación que me haya invitado a participar de un conversatorio en el cual podemos intercambiar informaciones. Yo no soy el poseedor de la verdad. Yo estoy en este momento siendo como litigante en temas pensionales de hace más de 7 años. Y esto, llevar procesos judiciales es un aprendizaje diario, permanente, que tiene que estar relacionado con los jueces y en adaptación permanente de las leyes que están saliendo, sobre todo en este momento que estamos trabajando desde la virtualidad. Ya los procesos judiciales no son presenciales, sino virtuales, y todo lo que tiene que ver con memoriales se atiende vía correo electrónico. Entonces, siempre es un reto ser abogado, es un reto ejercer la profesión. Y más que una persona graduada, uno siempre será un estudiante, una persona que está cada día actualizándose, haciendo influencia, haciendo análisis y confrontando la realidad jurídica con los jueces en los procesos judiciales. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Reitero, en la hoja de vida pues colocó que yo trabajé en empresas públicas como abogado en mis últimos años laborales, pero yo me hice en empresas públicas. Yo arranqué de cero, se dice de obrero, y luego pasé a ser empleado público. Trabajé mucho tiempo en energía, en sustitución de energía, y me dediqué a estudiar. Entré a la Universidad de Antioquia, me tocaba estudiar de día y trabajar de noche, turnos de operación. Fue un esfuerzo bastante grande, pero muy satisfactorio, porque me permitió proyectar mi vida hacia un campo que efectivamente me gustaba, no por lo técnico, sino por lo humano, esta parte del derecho. Entonces, trabajé 34 años en EPM, trabajé en la Central de Hidroeléctrica Guadalupe, en Guatapé, y pues EPM fue mi casa, como la casa de todos nosotros. Es una empresa que la queremos que progrese, que salga adelante, que no tenga tantos tropiezos, los tiene que los sepa superar.
pero que es la empresa Orgullo de Antioquia, y Orgullo de Medellín, y Orgullo de Colombia. Es una gran empresa, aprendí mucho en empresas públicas, sobre todo la calidad humana, lo que se hablaba de la familia de PM, yo no sé en este momento pues cómo estará la empresa funcionando, sobre todo después de que la empresa se abrió a nivel internacional, cambió mucho. Pero de todas maneras fue un aprendizaje y yo me he encontrado con muchas personas en la calle ahora de mi actividad de pensionado y siempre hay un gran recuerdo con todas las personas que me encuentro. Ya he compartido una lucha, una cotidianidad. Entonces, bueno, esta es la oportunidad para continuar esa desde otra tribuna diferente, ya como pensionado y compartiendo con la gente, con los pensionados de PM, pues mucho más orgullo, mucho más felicidad de haber salido de esta gran empresa como pensionados. Pero la lucha creo que está pendiente y eso es lo que yo quiero hoy desarrollar, es que la asociación de pensionados nos sirve a todos nosotros y uno puede decir que de forma, digamos, filántropo, aquellos que participan y luchan por un objetivo y por la mejora de las condiciones, pero está favoreciendo a mucha gente que no se afilia, a muchos que son indiferentes a estar afiliados, organizados en una asociación, pero es los que están, yo también pienso afiliarme a la asociación más adelante, en este momento digo, no me he comprometido todavía, pero me voy a comprometer, porque es importante la asociación, es importante estar asociado, porque todavía las condiciones exigen que nosotros nos organicemos, que los pensionados continuemos una lucha que es difícil y que ya muchos pensionados llevan hace rato adelante, es para mejorar las condiciones laborales del pensionado. Les voy a hablar de eso en esta conferencia, en esta charla, rápidamente, porque lo que se busca es adquirir conciencia, adquirir elementos jurídicos para que el activismo que se desarrolle en pro de la agremiación, en pro de la actividad gremial, tenga efecto y tenga impacto realmente en la sociedad colombiana. Todavía el tema pensional está muy poco visualizado, muy poco visibilizado. Entonces se requiere que dar acciones y esta asociación puede ser un apalancamiento muy grande, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, para impulsar actividades que generen conciencia en la sociedad de que el pensionado no es ese viejito que está con un bastón y que está esperando es que muera. No, el pensionado de hoy es una persona que tiene altas expectativas de vida, es una persona con mucha capacidad, con mucha experiencia y que se da subestimada, se le aprovecha todo ese potencial. En otros países europeos, en otras partes, aquellos que se consideran de pelo de plata, de canas, son personas que quedan vinculados de otra forma, de alguna otra forma a las empresas, aportándole toda esa experiencia, todo ese conocimiento. De alguna forma siguen vinculados con la entidad y también al mismo tiempo mejorando también sus ingresos. Eso no se ve en nuestro medio, afortunadamente hay un concepto de que el pensionado es el que ya se puede descansar, y ese concepto de descansar es el que está a un lado, pues ya no va a ser parte del aparato productivo. Y ahí hay una falla muy grande, y ese sería lo óptimo del pensionado, que estuviese dando todos sus conocimientos, todo su potencial al desarrollo del Colombia, al desarrollo del país. Y estoy seguro, y más de nosotros como pensionados de empresas públicas de Medellín, de la cantidad de personas que tienen amplia experiencia y conocimiento para aportarle al desarrollo de Colombia y para aportarle a este gremio desde que están haciendo, que tiene que fortalecerse los pensionados. Es una invitación para todos a que nos volvamos cada uno un líder en el pensamiento y en la generación de ideas, en la lluvia de ideas, para que el pensionado y los pensionados que vienen atrás, que les va a tocar mucho más difícil, logren tener esos objetivos que se buscan.
Antiguamente se decía, el que se jubila es porque está acorde con la palabra júbilo, jubilación. Y la jubilación era un anhelo muy grande. Hoy hablar de pensionados y con la expectativa que hay de que cada vez los regímenes pensionales van en retroceso en contravía a lo que dice la Constitución, porque se van desmejorando las condiciones del pensionado en cuanto que se le van a exigir más semanas al trabajador, más semanas para pensionarse, se le va a disminuir el monto de la pensión y también van a aumentar las cotizaciones para los privilegiados que sean pensionados, porque afortunadamente el régimen pensional todavía no alcanza a tener una cobertura alta y siempre va a haber un problema entre la discusión entre quién sostiene cada vez a más pensionados, dónde aparecen los ingresos del Estado para sostener eso y cómo hace el sistema para funcionar con un sistema pensional cada vez donde la longevidad, la persona es más longeva y con sistemas pensionales que tienen derechos, como el derecho de la sustitución pensional, que permite que fallecido el pensionado sucedan en la pensión los hijos menores o discapacitados o la cónyuge supérstite, la cónyuge sobreviviente. Entonces, todos esos son derechos que tenemos y como agremiación, como pensionados, con la calidad de pensionados que tenemos hoy, se tiene que sostener y luchar para que no se acabe. Porque la perspectiva, como les digo, es acabar, disminuir, reducir cada vez más los derechos pensionales. Bueno, entonces arrancamos rápidamente. Yo voy a hacer lo posible, son las 10:27. Tenemos más o menos de exposición una hora, calculo una hora y 15 minutos. Voy a correr mucho porque el tema que tenía para exponer pues, es un tema, les advierto y les claro, que es con el ámbito netamente académico. O sea que yo les pido a todos tengan esa postura, juicio razonable sobre lo que se va a exponer. Si no alcanzo a tocar todos los temas que son de expectativas, podemos continuar en otras charlas posteriores. Recogimos algunas inquietudes inicialmente de qué era lo más importante para esta charla. Yo arranco con temas generales y luego pasamos a un conversatorio, cual empezamos, voy a exponer algunas experiencias sobre el tema del litigio actual, posibilidades de mejorar la pensión, algo que pasó con entidades públicas con relación a las cotizaciones que entidades públicas suspendió, eso está muy claro, y otras dudas que ustedes tengan. Entonces también quedamos en que algunas inquietudes que no sean de mi manejo de especialidad o mi conocimiento directo, todas las apuntamos, se las tomo en cuenta para resolverse. Por medio del correo o por medio de comunicación directa, pues resuelvo a cada uno lo que uno pueda hacer durante tiempo. Entonces paso a hacer la compartida de escritura. En este momento están viendo la presentación ya o no. Oscar, ponelo en modo presentación para que puedas escoger el cursor y todo el cuento. Sí, muy bien. Sí, ya se está viendo, Oscar. Ok, muchas gracias. Bueno, este es el temario fundamental, breve introducción al derecho,
Me parece que aunque ustedes no sean abogados, como les acabo de repetir, uno siempre es un estudiante de Derecho y en las épocas antiguas de Grecia y Roma se consideraba que había dos conocimientos básicos de todo ciudadano, y era conocer el derecho y conocer la medicina. O sea que el derecho, hay una norma que dice que el desconocimiento del derecho no sirve de excusa, una norma antiquísima que está vigente, y eso le aplicaría a todas las personas. Es una de las razones por las cuales el derecho se convierte en una necesidad. Los conceptos básicos del derecho se convierten en una necesidad porque es que siempre estamos en relación con el derecho. Cuando yo viajo, cuando yo monto un vehículo, cuando yo hago una compra, cuando yo hago un contrato, cuando yo vendo un inmueble, cuando yo vendo un vehículo, cuando se muere alguna persona hay que hacer una sucesión, cuando voy a hacer cualquier trámite, me voy a casar, me voy a divorciar, todo tiene relación con el derecho. Entonces, no necesitan ser abogados, sino tener los conceptos básicos por los cuales le permitan guiar. En este caso vamos a hablar del tema pensional. Es importante, antes de abordar las demás temáticas, que partamos de unos conceptos básicos generales del derecho. Tenemos, antes de empezar, la canción para que la escuchen. Para reír, para volver a ser feliz. Oscar, el sonido tiene deficiencias. Fíjate, a ver, tiene deficiencias, ya lo manifestaron. Entonces, ¿me escucha perfecto, Javier? Sí, en este momento te escuchamos bien. Bien. Entonces tenemos que, pues estamos dentro de un estado. El estado tiene tres elementos básicos, que es la población, el territorio y un orden jurídico. Dentro del concepto de estado está el concepto de nación. La nación la integra el territorio y la población. Pero esa población está conformada por organizaciones. Y esas organizaciones hacen parte del estado.
La asociación de pensionados hace parte del Estado. El Estado desde un concepto sociológico, no desde un concepto jurídico. El Estado somos todos nosotros, y esta asociación por eso es importante saber que hace parte de un Estado, que hace parte de una nación. Dentro de este Estado tenemos una función constituyente, una legislativa, una función administrativa y una jurisdiccional. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque de ahí nacen todas las actividades que podemos desarrollar en pro de las actividades del pensionado. Hablamos de normatividad. Hay varias claves de normatividad: el derecho, la moral y los usos sociales. Son tres nomos diferentes. El derecho está regulado por normas, la moral tiene una autorregulación. Esa es la diferencia básica entre lo que es el derecho y la moral. El derecho está regulado, el derecho regula conductas interferidas, conductas interpartes. La moral tiene una autorregulación de conductas. Si la sociedad fuera totalmente regulada por la moral, viviríamos una sociedad totalmente distinta, porque cada persona actuaría, regularía su propia conducta, bajo criterios y valores muy importantes. Valores constitucionales. Estamos en una nación que tiene unos valores constitucionales. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos valores constitucionales? Porque es la base por la cual está fundada nuestra nación, nuestro país. Y esto irriga cualquier actividad, irriga cualquier proyecto, irriga cualquier propuesta que nazca desde la asociación de empleados, perdón, la asociación de pensionados, para buscar alguna propuesta, alguna mejora. Dice, asegurar a los integrantes la vida. Ese es el principal valor de nuestro país. La convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz, dentro de un marco jurídico democrático, participativo, que garantice un orden político, económico y social justo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Miren el esquema principal de cómo funciona el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico quiere decir es todo lo jurídico. El orden jurídico nuestro parte de una norma principal y desciende a normas secundarias. Cada norma inferior debe estar fundada en las normas que le rigen. Por ejemplo, la norma fundante nuestra es la Constitución. Le sigue la ley. Los decretos reglamentarios están determinados por la ley. Los actos administrativos están determinados por los decretos reglamentarios, la ley y la Constitución. Las sentencias tienen que tener en cuenta los actos administrativos, los decretos, la ley y la Constitución. Todos los contratos tienen que tener en cuenta todas esas normas anteriores, y la costumbre es la última norma que rige las relaciones entre los humanos, pero no puede ser en nuestro medio una costumbre contra ley. La costumbre fue la primera norma en las sociedades antiguas. Las costumbres fueron regulando, sin existir normas escritas, el orden normativo de una sociedad. Y al mismo tiempo se desprendió de las costumbres quien juzgaba el incumplimiento de esas normas. Y sale de las costumbres quien dirige los asuntos políticos y administrativos de una sociedad. La sociedad básicamente se inició con la familia, una familia que fue creciendo en muchos núcleos de familias. Hoy lo que conocemos como Estado, como nación, es esa cantidad de familias que se fueron formando. Se hace ¿por qué es importante el tema de hoy de la seguridad social? La seguridad social busca la protección de todos los ciudadanos relacionados con temas como la salud, la seguridad económica en la vejez. La seguridad social es un derecho. Como derecho es un medio, un instrumento que busca una finalidad política. Yo le hablaba de visibilizar los derechos del pensionado. El pensionado hay que sacarlo y nos tenemos que borrar esa idea de un pensionado encerrado en una casa. El pensionado ya tiene las posibilidades plenas de disfrutar de un derecho que luchó por muchos años. Y dentro de los sistemas normativos, ¿cómo se logró ese derecho? Es la pregunta. ¿Cómo evolucionó ese derecho?
Tenemos antecedentes de Roma. En la Roma imperial había programas que buscaban proteger a aquellos que no tenían ingresos o aquellos que tenían problemas de alimentación. En la Roma antigua se conoció los colegios, que podía decirse que fueron remotos antecedentes de las instituciones de seguridad social. Eran asociaciones corporativas de trabajadores libres que tenían fines religiosos y de ayuda mutua. Estas asociaciones, imagínense que desde ahí, desde Roma, se demuestra cómo son las asociaciones las que han luchado por los derechos de la seguridad social. Esta, por ejemplo, en Roma decía, no tenía otra finalidad más que el reconocimiento de auxilios funerarios y en ocasiones de escasas prestaciones económicas para huérfanos y viudas. En los países germánicos y anglosajones surgieron las guildas con el carácter de asociaciones de defensa y asistencia mutua, unidos a una fraternidad de combate y de armas. Hay una relación muy grande entre la seguridad social que se empieza a gestar en la historia de la humanidad con el tema de las guerras y los ejércitos. Porque el tema de lo que buscaba la seguridad social era, bueno, esa parte de la población que está desprotegida o queda desprotegida, el Estado o quien está asegurando tiene la autoridad máxima de la región, tenía que pensar en aquellas personas que están en condiciones difíciles para vivir, aquellos discapacitados. Y en cuanto a las guerras dejaban muchas personas o dejaban huérfanos, dejaban mujeres sin esposo, hijos sin padre y muchas personas lisiadas, muchas personas que no podían volver a su vida normal, cotidiana. El Estado tenía que pensar en las personas, o al menos pues quienes estaban, como les digo, al frente de esos combates, qué pasaba con esa población, cómo la asistía. Entonces, la asistencia social viene surgiendo desde esos momentos muy drásticos de la humanidad, que se generaba una cantidad y mucha en las batallas, muchas personas muertas, muchas personas lisiadas, y por lo tanto eso impactaba a los grupos sociales de donde dependían las personas. Las guildas de mercaderes y artesanos tenían la finalidad de ayuda mutua. Ellos buscaban la protección de sus gremios en caso de enfermedad, en caso de muerte. Se encargaban de educar a los huérfanos. Y si alguien caía en miseria, recibía un apoyo económico durante su vida. En España medieval surgieron también las cofradías o hermandades, que fueron instituciones de ayuda mutua religiosa. También igualmente crearon atención hospitalaria, otorgaba sus auxilios por invalidez, por vejez, accidentes y otros. En 1300 existía en Alemania una organización llamada la Caja de Hermandad Minera, por medio del cual el dueño de la mina y el trabajador hacían unos aportes con el fin de proteger de ciertas eventualidades de manera parcial al trabajador. En la Edad Media existieron también lo que les digo, artesanos y comerciantes que buscaban la protección de su gremio. La importancia de las corporaciones de oficios desde el punto de vista de las prestaciones estriba en que los artesanos de un mismo oficio garantizaban cofradías con la finalidad de atender la enfermedad, la desocupación y la incapacidad. Estamos hablando del señor Bismarck. Bismarck fue un señor muy importante en Alemania, influyó mucho, tuvo un cambio en la constitución alemana, básicamente quería la unificación de Alemania, pero desarrolló un sistema constitucional que dio cabida a nivel mundial de un derecho social. Antes estamos hablando de 1800, antes de 1800, los derechos básicos se consiguieron, los derechos que conocemos como de primera generación, que están en la Constitución, los derechos civiles y políticos, esos derechos fueron conseguidos por la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, y algunos derechos ya habían sido conseguidos con anterioridad en Inglaterra, que ha sido un país, Reino Unido es un país, una zona donde se han desarrollado derechos tan importantes como el habeas corpus, y muchos derechos que se consiguieron en la época medieval.
con el señor Bismarck se integró en la Constitución el concepto de seguridad social. Fue donde fue apareciendo los conceptos constitucionales de la seguridad social que no se tenían en cuenta. Ustedes pueden observar, por ejemplo, la Constitución de 1880 de Colombia, donde es pobre la regulación normativa de la seguridad social. Con esas constituciones se fue desarrollando, con la ley 15 de 1883 en Alemania, el seguro de enfermedad, que buscaba proteger a las personas que enferman, y el seguro de accidente, también el seguro de invalidez. Les hago un recuento de algo que se ha recogido de América, sobre todo de Perú. Las tierras en Perú, el imperio inca tenía cobertura, tenía 4 reinos, y inclusive llegaba hasta la zona de Pasto, en Colombia, y llegaba a la otra, su región, su estado llegaba hasta Chile, hasta la parte de abajo de Chile. El imperio inca tuvo un sistema que no conoció la propiedad privada. Las tierras eran del Estado, y el sol, el concepto del sol de la religión. La tierra inca estaba dedicada a una parte del sostenimiento del Estado y la otra al sostenimiento del ejército. La tercera parte cubría contingencias de ancianidad, viudez, viciados del ejército, y un presupuesto para casos de emergencia. Esto está registrado en algunas crónicas de los que llegaron a conocer la región inca. El sistema social inglés, el sistema de seguridad social, casi lo noto, es una copia del sistema, es una mezcla de sistemas. El inglés influyó mucho en la formación a nivel mundial del sistema de seguridad social. Con la promulgación del conocido informe del 20 de noviembre de 1942, surge en Inglaterra un sistema universalista, o sea, que tenía la idea de llevar lo más posible la seguridad social a toda la población. Los estados del bienestar, como les digo, con Bismarck empieza a surgir el concepto de estado de bienestar. Es un estado que antes de 1800, con estos gobiernos que empezaban a fomentar el estado de bienestar, ustedes saben que eso, lo que llaman la revolución industrial, fue un brote impresionante que rompió con un sistema feudal al sistema capitalista. Y el sistema capitalista nuevo impulsó el desarrollo de la industria, la máquina de vapor, una forma impresionante de desarrollo ya de lo que llamamos empresa o industria, de forma desbordada. Eso llevó inclusive a que los empresarios que estuviesen contratando personas, y no existía ninguna regulación legal en cuanto a salarios, jornadas laborales y los temas relacionados con las discapacidades, las capacidades temporales y permanentes, o el fallecimiento de los trabajadores. Este sistema, el concepto del estado de bienestar, empezó a integrarse en las constituciones como un derecho, ese modelo de seguridad social como un derecho, para que empezara los regímenes a responder y a exigir relaciones laborales que protegieran a los trabajadores de todos los riesgos. Los riesgos fundamentales fueron la vejez, la invalidez y la muerte. Básicamente son los riesgos principales de los trabajadores. Entonces estamos hablando del estado de bienestar y el welfare state, también desarrollado en Estados Unidos, después de la crisis económica del 28, se da un impulso muy grande económico del Estado en la participación de la economía y busca que la población tenga mejores condiciones de vida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se dio en nuestra patria el tema de la seguridad social. Simón Bolívar fue el primero que cuestionó cómo se le brindaba protección a esos hombres que conformaban su ejército. En su discurso de Angostura de 1819,
se abordó el tema de la seguridad social, es decir, que el sistema de gobierno más, decía Bolívar, el sistema de gobierno más perfecto es el que comparta mayor cantidad de bienestar y de seguridad social y de estabilidad política. Decía Simón Bolívar eso con respecto a qué proyectaba para estas naciones que nacían. La Organización de la Seguridad Social en América fue una copia de la seguridad social del gobierno español. En España empezó a organizarse la seguridad social más que todo por parte de los militares. Existían los llamados montepíos militares. Los montepíos era un sistema de acopiamiento, es un sistema de las personas daban una cuota, los militares daban de su salario una cuota. Montepío viene de piedad, de tener piedad. Dar una cuota para aquellos militares o familiares de militares, como les digo, que sus hijos quedaban huérfanos, las cónyuges quedaban solas, desprotegidas, daban una cuota para sostener esa familia. Y también para aquellos militares que quedaban lisiados en la guerra o sufrían alguna enfermedad por de ejercicio de la militar. Estas normas se trasladaron a América. En Colombia, proclamada la independencia de la seguridad social se sostenía con las contribuciones militares hasta 1827, que fueron suprimidas. Muchas familias quedaron desamparadas desde 1827. Después de que en el 1830, fue Simón Bolívar, y fue una época demasiado difícil para una nación que tenía que enfrentar todas las dificultades. Muchas familias quedaron desamparadas luego del fallecimiento militar en combate, en la guerra de independencia, en Colombia, y hablamos también de Venezuela. Luego que Bolívar inicia la campaña libertadora hacia Ecuador y Perú y Bolivia, todavía generó mucho más inquietudes. ¿Qué se hacía con esa situación? Entonces, mediante la ley 9 de 1843, se estableció el Montepío, otra vez a pedido de muchos militares, ya que los militares costeaban, no el Estado, los militares costeaban todas aquellas personas que sufrían y los que quedaban huérfanos, con su salario pagaban esa seguridad social. Colombia proclamaba la independencia. Bueno, además de los bienes de cualquier... bueno, ¿con qué más se sostenía este fondo? Con los bienes que cualquier individuo del ejército o la marina falleciera sin dejar herederos. O sea, que alguien que estaba en el ejército. Es lo que hoy tenemos como quinto grado en la sucesión. Cuando no hay ningún heredero, hereda bienestar familiar. En este caso, si el individuo que estaba en el ejército fallecía, quedaba el cuerpo militar con todos sus bienes, con donaciones voluntarias, impuestos, ascenso y fundaciones. Posteriormente se estructuró las bases de la caja de sueldos de retiro de las fuerzas militares que todavía hoy funcionan. La primera ley de seguridad social aparece a principios del siglo XX, ley que tiene como objetivo principal prestar una protección económica a favor de los magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia, la que empieza a pasar de la seguridad social al tema de los jueces. Uno de los requisitos que señalaba esta ley es que el servidor público debe tener cumplido 62 años de edad. Estamos hablando de 1800, 62 años yo creo que era una edad extrema, pues decidió 100 años. La ley 29 de 1905, en la que propone un régimen de pensión a favor de sus trabajadores oficiales, con la pensión de jubilación, con la mitad del sueldo del último empleo que hubiesen ejercido. La ley 29 de 1912 consagra la pensión a favor, ya estamos hablando de legislación, consagra pensión a favor de viudas, de ciudadanos que hayan desempeñado la presidencia de la República, o en su defecto a las hijas solteras. Se protegía con una pensión a las hijas solteras en 1912.
1912. La ley 80 de 1916 sobre pensiones y recompensas, donde establecía los límites de tales beneficios y la intransmisibilidad de las pensiones. ¿Qué quiere decir? La ley 80 de 1916 no permitía la sustitución pensional, o sea, la pensión de sobrevivientes. En el año 1923 se escribe una ley para la protección del empleado público, en caso de haber contribuido, de haber contraído una enfermedad durante el servicio prestado. La ley 86 del 23 consagró que el empleado público tendría derecho a la mitad del sueldo que devenga mensualmente hasta por 6 meses, cuando se haya imposibilitado para realizar la labor para la cual fue contratar una especie de pensión de invalidez por 6 meses, por la mitad del sueldo. La ley 27 en el parágrafo 6 de 1927, la ley 102 del 1927 que señaló pensión a favor de las viudas de los magistrados de la Corte Suprema, que hubiesen servido por más de 20 años en la rama judicial. La salud ocupó un espacio en las constituciones políticas de la época como salubridad pública, en la actividad industrial y profesional, y como asistencia pública. En 1945 se crea la Caja Nacional de Previsión Social, Colombia. Se crean más cajas análogas, departamental y municipal. La más importante ya fue el Instituto Colombiano de Seguro Social, creado en 1946, que luego pasó a llamarse el ICS. Esta fundación del ICS, en 1946, crea un acuerdo muy importante que se llama el Acuerdo 049, por el medio del cual se regula todo el tema pensional de los seguros sociales, que les voy a tratar de que me alcance para explicarles el tema, poner un poquito más. Y también es importante también este tema del seguro social desde el 46, porque muchas personas trabajaron en zonas donde no había seguro social. Inicialmente el seguro social decía que como no tenía cobertura, no tenía responsabilidad. Muchos fallos de la Corte Suprema han dicho que aunque el seguro social no tuviese cobertura en las zonas, tiene que responder por las pensiones desde 1942. Para que si conocen a alguien que tenga esos problemas, pueden comunicar. En 1950 se sumaron a la Seguridad Social y Previsión de las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar, 1950, como instituciones de seguridad y previsión social. A finales de los años 60, la salud empezó a considerarse como una inversión y no como un gasto. Acuérdense que desde 1939 en Colombia se generó como una especie de Estado social también, con gobiernos liberales básicamente, y se entró en el desarrollo de normas de seguridad social. Entró en aplicación el Plan Nacional Hospitalario. Más adelante, en el 1975, se organiza formalmente el Sistema Nacional de Salud. Y en 1969 entró en aplicación el Plan Nacional Hospitalario. Hoy, desde el 1975, tenemos el Sistema Nacional de Salud. La Constitución de 1991, en su artículo 48, consagra la salud como un servicio público y derecho social y amplía el concepto de seguridad social. De igual forma, se establece la reforma a la salud, que debería estar basada en principios de universalidad, solidaridad y equidad. El tema de salud ha cambiado mucho porque inicialmente la salud no era un derecho fundamental y los jueces, para poder resolver un tema de salud, tenían que verificar si el problema de salud tenía conexión o no con otro derecho fundamental. Básicamente era el derecho a la vida. Entonces se llama derecho por necesidad. Ya hoy, con la ley estatutaria de la salud es un derecho autónomo, un derecho fundamental autónomo. En 1993 se expide la ley 100, que organiza una forma integral de la seguridad social en Colombia, conformada por un sistema general de pensiones, un sistema general de seguridad social y salud, un sistema de riesgos laborales y los servicios sociales complementarios. La ley 100 de 1993 entró en vigencia para todo el país el 1 de abril del 94, pero con excepción de los empleados del sector territorial. Entró el 30 de agosto
entró en el 95, junio de 1995. Hay personas que yo me di cuenta le negaron la pensión porque le negaron el derecho al régimen de transición, según empiezan resoluciones de Colpensiones, porque la persona entró a trabajar a una entidad pública después del 94. Pero estoy hablando de acá de Medellín, estamos hablando de un sector territorial. Y los derechos del régimen de transición, que para ese momento se exigía ya 15 años de trabajo, 40 para los hombres y 35 para las mujeres, esos requisitos empezaron a regir en el sector territorial en el 1995. O sea que hay personas que le negaban porque la norma nacional decía que en 1994 estaba vigente la ley 7, la ilegal. La persona tenía derecho a que se le considera que tenía el derecho al régimen de transición porque había entrado antes de que entrara en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones en el sector territorial. El sistema de salud está conformado por una organización mixta constituida por dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, con iguales prestaciones de salud. Si bien de carácter provisional, existe un tercer régimen de los vinculados. El sistema de pensiones está conformado por dos regímenes. El régimen solidario de prima media, que hoy lo maneja Colpensiones, antes lo manejaba el Seguro Social, y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Miren, cuando yo les hablo a ustedes del régimen de prima media, estamos hablando de un fondo pensional. Y el régimen de ahorro individual maneja otro fondo pensional privado. Básicamente, eso está en manos de los bancos. El régimen solidario es un régimen público y ahí, en el régimen solidario no importa usted a cuánto corresponde el dinero que usted aporta al sistema de seguridad social, le pagan un porcentaje, una tasa de retorno, dependiendo del ingreso base de cotización de sus cotizados. Se llama el IBC, el IBL, el ingreso base de liquidación. Esos fondos pensionales que maneja Colpensiones hoy y el Seguro Social, ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema que son fondos de naturaleza privada, porque a algunas personas le han mandado comunicaciones de Colpensiones diciendo que tienen que devolver cierto dinero porque, bueno, hubo un caso que el EPM le dio unos dinero a las personas por un error y Colpensiones después inició unas pensiones de cobro, pero lo alegaba Colpensiones que había una doble asignación porque había recibido dinero del fondo del fondo de pensiones, del fondo público de pensiones, y al mismo tiempo había recibido salario. Según la Constitución está prohibido dos asignaciones que sean del mismo erario público, del Estado, con excepciones porque los proveedores pueden hacer eso, exceptuado por una norma. Entonces, la Corte Suprema ha dicho que es una excepción. Ese fondo que administra Colpensiones es un fondo privado que recibe recursos públicos, pero que no hace parte del presupuesto nacional, no hace parte del erario público. El fondo privado, los fondos de ahorro individual, es un fondo, como les digo, eso está protegido por el Estado y lo manejan hoy los fondos de los bancos. Depende básicamente de los ahorros, de lo que la persona ahorra. Y ahí en este momento hay un desequilibrio muy grande, porque la gente está pensionando. Si nosotros nos pensionamos con el 75% y nos descuentan lo de salud, hay personas en el fondo de ahorro individual que están pensionando con el 22 o 23% de ingreso base de cotización. Y generalmente lo que menos les renta a ellos son aquellas personas que ganan el mínimo o que han cotizado menos del mínimo que el gobierno le aporta para que ellos reciban su pensión, que no puede ser inferior al salario mínimo. Tener un derecho como está actualmente, que la pensión no debe ser inferior al mínimo, eso es un derecho que no se debe perder, porque cada vez van a reducir ese derecho, de que la pensión pueda ser parcialmente menos de un mínimo, va a mejorar mucho más la dignidad de los trabajadores, la dignidad de los pensionados. El sistema de riesgo laboral está muy creado por la ley 100.
para un reconocimiento económico para aquellos que sufrían accidentes de trabajo o se les generen enfermedades de tipo profesional. Los servicios complementarios los conforman el auxilio de vejez y el subsidio familiar. Miren, en empresas públicas, cuando un pensionado tiene un hijo que ha sido discapacitado, tiene que tener las siguientes precauciones. La primera, el hijo discapacitado, cuando adquiere la mayoría de edad, todos en Colombia se presumen capaces después de determinada edad. La persona puede que ha estado afiliado hasta los de 18 o 25 años en el departamento médico. Y como se presume su capacidad a partir de los 25 años, le dice el departamento médico, la persona ya debe estar afiliada en estas condiciones distintas. Cambia su cotización. Entonces tienen que tener mucho cuidado por varias cosas. La primera, toda persona que tenga un hijo discapacitado, después de 18 años, debe buscar un apoyo jurídico. Es una norma que tienen para que le nombren un representante legal, porque después de 18 años no tiene representante legal. Ya el papá, los padres ya no son representantes de ese hijo. La capacidad de representar a un hijo se acaba a los 18 años. Después de 18 años, ese hijo se presume capaz, excepto que judicialmente se declare lo contrario. Si esta persona ha tenido problemas de incapacidad y pues, después de los 18 sigue vinculado al departamento médico por los 25, cuando llegue la carta oficial que EPM le dice que le tramita, EPM tramita ante por un médico especializado una evaluación de la capacidad laboral, de la pérdida de capacidad laboral. Y si la pérdida de capacidad laboral le da por encima de 50, perdón, por debajo del 50%, lo tiene que afiliar común y corriente, como pagando un mayor valor, ya no como un afiliado común y corriente. Entonces, si en la carta de envía pública dice, señor tal y tal, le entrego, le anexo el informe de evaluación de capacidad por hecho por el médico del hospital, en el cual informa que la pérdida de capacidad laboral es del 40, 35, 44, 49%. Por lo tanto, usted tendrá que afiliarlo de esta forma, de un nuevo sistema de afiliación, prácticamente como particular. Y no dice nada más, pero ustedes tienen el derecho, nosotros tenemos el derecho, que si eso ocurre, las normas dicen que usted puede acudir, manifestar por escrito su conformidad con esa calificación dentro de los 10 días siguientes a que le llegue la carta. Si le llegó por correo, tiene 10 días para responderle al departamento médico y decir no estoy de acuerdo. No necesita que usted sea un técnico, un médico, lo que sea, explicando por qué no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, solicito la evaluación de la Junta Regional para que evalúe la Junta Regional de Invalidez, para que evalúe si está conforme o no esa calificación. Y si cuando eso llega a la Junta, a la Junta Regional, si no está de acuerdo, puede interponer recursos ante la Junta Nacional. O sea que tiene 3 posibilidades de discutir. Y usted puede aportar también otros dictámenes que muestran que tiene privados un médico y de acuerdo a la historia clínica que tiene más del 50% de discapacidad para garantizar que llega al departamento médico. La seguridad social puede ser, busca proteger a todos los individuos de todas las contingencias como le hablé, en un determinado momento o a lo largo de su vida, tales como la invalidez. Mire, cuando nosotros trabajamos sabemos que la invalidez, que ahora pues, se busca que esa palabra no se habla de discapacidad o de deficiencia, la vejez y la muerte, nunca hemos considerado nosotros que la vejez era un riesgo. La ley la considera como un riesgo porque es que nosotros cuando envejecemos perdemos capacidades y vamos en un proceso de deterioro en el cual se requiere. Dígame. Oscar, ¿te podemos ir haciendo preguntas o las dejamos para el final? ¿Cómo prefieres? Bueno, ya dame 5 minuticos, yo cierro acá. Listo. De las constituciones que han incluido asuntos sociales, tenemos muy importante en América la primera, los Estados Unidos mexicanos. Bueno,
les iba a hablar un poco sobre el concepto de la tutela. La Constitución consagró el artículo 86. La tutela sobre temas de seguridad social no opera, sino por cuando exista cuando no exista un mecanismo jurídico que le permita a la persona defenderse, o para evitar una perjuicio irremediable. La tutela siempre será un mecanismo para protegernos frente a cualquier arbitrariedad que se cometa con respecto a nosotros por temas de salud y pensión. Bueno, les iba a hablar hay una sentencia para salir de dejar de compartir. Argiro, una pregunta. Oscar, sí, ¿qué necesitas? Dime. Bueno, no me veo acá todavía la cámara. Prende la cámara. Eso, ahí estoy ya, ¿cierto? Ya listo. Listo, sí, ya te veo. Muy bien, gracias. Bueno, le voy a hacer un pequeño comentario para seguir con las preguntas, Javier, con el que me ocurrió esa. Tenemos rápidamente le hace un tema que tiene que ver con el régimen de pensión de nosotros. Antiguamente, como les digo, estaba la ley sexta del 45, la ley 33, el decreto 31-33 que regula el tema pensional. Esas normas eran más favorables para los trabajadores, incluían menos tiempo de servicio y menos edad. La liquidación de la pensión se hacía con el último año. Generalmente yo me acuerdo cuando entré a PM que esta norma estaba vigente y los trabajadores trabajan mucho tiempo para aumentar este monto. La ley de 31 permitió la jubilación por aportes que antes no tenía en cuenta el sector público y el sector privado. La ley 33, que fue la que aplicaron al régimen de transición, hablaba de 20 años de servicio y 55 de edad y 75% del monto de la pensión. Pero esta norma permitía que se liquidara con todos los factores salariales. Una demanda ante la Corte, unos fallos del Consejo de Estado que permitieron demandar el régimen de transición, que se liquidara la pensión por el último año, y se liquidaba con fundamento a lo que decía el Consejo de Estado, inclusive era aplicable a los trabajadores oficiales de esa norma, las decisiones de la Consejo de Estado, para que se le aplicara todos los factores salariales, y con lo devengado en el último año, era prácticamente como 17 salarios al año, incluye la prima de antigüedad, las dos primas de la de junio, 12. Bueno, entonces tenemos que luego sigue la ley 100 cambia todo el sistema pensional y genera muchos inconvenientes en su aplicación, sobre todo con el tema de régimen de transición. Establece que la edad ya es 60 años, 55 de edad para la mujer, posteriormente subió a 61 y 57 con modificación de la ley 100. La ley 797 dijo que a partir de 2005 se necesitaban 1050 semanas y se iba progresando cada 25 semanas, progresaba el monto hasta el 2015, hasta llegar a este momento que son 1300 semanas obligatorias. El régimen de transición, como ustedes saben, estuvo vigente hasta 2014. Y la discusión más grande se ha dado con el artículo 37 de la ley 100 de cómo se aplica a los trabajadores para tener en cuenta cómo es su mercado pensional. Hay una jurisprudencia del Consejo de Estado que tiene que ver con una tutela que colocaron contra el gobierno nacional para que el gobierno presentara un proyecto de ley para reducir el monto de la pensión. Perdón, para reducir el monto lo que se paga de cotizaciones de salud. Entonces, una persona le dijo a un juez, al Consejo de Estado, pues, le dijo que obligara al presidente a promover un proyecto de ley
¿Y qué contestó el Consejo de Estado? Primero que todo, que lo que tenía que ver con proyectos de ley que fueran, que tuvieran que ver con presupuesto nacional, estaba prohibido por el artículo 29 de la ley 134, que no se pueden promover iniciativas que tengan que ver con materias presupuestales, fiscales, tributarias o relaciones internacionales, amnistías o indultos, o preservación y restablecimiento del orden público. O sea, ninguna iniciativa puede salir que tenga que ver con esto, puede salir de la población, del pueblo en sí. El único que puede hacer eso es el Congreso, el presidente de la República, y no le pueden dar esa orden al presidente porque eso hace parte de su órbita de discrecionalidad. Lo que propone el Consejo de Estado plantea es la declaración de constitucionalidad de las normas que han regido el tema de la pensión. En este momento está demandada la norma, porque la norma que tiene que ver con cómo se incrementa la pensión, se incrementa con el IPC, que es una injusticia. Está demandado eso porque se argumenta que eso afecta al mínimo vital. Y se busca que la pensión se siga incrementando con el salario mínimo. Hay una demanda ante la Corte. Para poder modificar el porcentaje también tiene que ser por un proyecto legal, pero les digo una cosa a todos. Requieren una actividad muy grande, fuerte de los funcionarios para promover un proyecto de ley, porque todo lo que tenga que ver, como está diciendo el Consejo de Estado, lo que tenga que ver con asuntos fiscales, plata, son proyectos exclusivamente del Congreso, materia presupuestal, y del presidente de la República, algunas cosas especiales. Entonces es muy difícil, tiene que tener el movimiento de los pensionados ser muy fuerte para promover un proyecto de ley que logre cambiar en el Congreso y conseguir los recursos para que de acuerdo al criterio de sostenibilidad fiscal, pase. Entonces, ¿qué es lo que le toca hacer a los movimientos de pensionados? Es hacerse ver y constantemente estar buscar estar en primera plana en prensa y en radio y en actividades para que el pensionado se le reconozca como un actor de la sociedad. Y también, pues lógicamente, participar en política. Dejar de ser neutrales en temas de política y promover, pues no estoy haciendo campaña sin ningún partido, ningún movimiento, pero participar en política con aquellas personas que den una garantía para el pensionado, de que las cosas para el pensionado van a cambiar. Eso puede influir mucho, conseguir, sin estar politizándose, conseguir que los se presione a quien vaya a llegar a los puestos de gobernabilidad a dar un apoyo real en estas banderas que está buscando, de reducir ese monto a la pensión, porque es muy injusto que después de tantos años el pensionado tenga que pagar el porcentaje tan alto para la salud. Muchos pensionados optan por no ir a una odontología donde el médico por no tener que pagar un copago, porque así se ponen las circunstancias para muchas personas. Eso está afectando los derechos a la salud, a la dignidad humana. También quería hablarles aquí rápidamente de dos cositas que tienen que ver con las demandas que en este momento afectaron la pensión del pensionado NPM. En el año 2002 se despidió la circular 1197. El gerente Iván Correa Calderón pidió una circular con fundamento en un requerimiento que le hizo control interno, y a la vez la Contraloría conceptó diciendo que había un detrimento patrimonial porque estaban pagando la pensión a aquellas personas que cumplen con los requisitos mínimos para pensionarse en el régimen público, porque el régimen privado sigue pagando por obligación legal al empleador hasta que la persona se retire. En EPM cesaron todas las cotizaciones de 2002 a muchas personas y se las cesaron por muchos años. Resulta que hoy ya la jurisprudencia ha dicho que eso fue una equivocación grandísima por varias razones que fue fundamental. La primera, en Empresas Públicas tuvo que haber implementado un procedimiento que respetara el derecho del trabajador a decidir si podía seguir cotizando o no, porque es que la facultad del empleador no era absoluta de poder cesarle al trabajador todas las cotizaciones porque estaba afectando el derecho pensional por varias razones. Una,
el pensionado tenía derecho, de acuerdo al artículo 34 de la ley 100, tiene derecho a seguir cotizando hasta 1.800 semanas. Entonces, EPM al cortarle las cotizaciones le quitaba ese derecho. 1.800 semanas para mejorar su pensión. Eso está en la ley en este momento, ley 100. También, el trabajador que seguía trabajando, de acuerdo al artículo 150 de la ley 100, podía quedarse hasta la edad de retiro forzoso, sobre todo los empleados públicos. Y ahí, al quitarle las cotizaciones, le afectaba la posibilidad de liquidar su pensión con todas los salarios no tenidos en cuenta en la resolución. Entonces, aquel trabajador que le se dan las cotizaciones, EPM le decía, usted puede voluntariamente seguir pagando el 100%, y lo que ha dicho la jurisprudencia ya en 3 sentencias reiteradas en contra de EPM, es que no podía hacer eso. Tenía que preguntarle al trabajador si quería o no seguir cotizando y explicarle muy bien que al dejar de cotizar se le mejoraba su pensión. Al dejar de cotizar, cuando salieron no iba a ser tenido en cuenta todos esos salarios, que eran los mejores para calcular el IBL, o sea, el ingreso base de cotización de los últimos 10 años. Entonces hay personas que le pararon las cotizaciones, EPM le mandó carta, bueno, algunos no le mandaron carta, las cartas fueron de 2008 en adelante, le pararon las cotizaciones unilateralmente, en el 2004, por ejemplo, y trabajó hasta el 2014. La pensión se la liquidaron de 2004 hacia atrás, hasta 1994. Esa fue la tabla de liquidación. Simplemente que le actualizaron con el IPC desde 2004 hasta 2014. Entonces, hoy los jueces, la Corte Suprema, en sentencias que ya se considera doctrina probable, dijo que EPM violó la buena fe contractual, constitucional y contractual. Segundo, violó el derecho del trabajador a decidir si quería o no seguir cotizando. En los porcentajes legales, no el 100%. Antes consideró que eso era mala fe, decirle que pagara el 100% y EPM queda libre de pagar cualquier obligación. Y también afectó el derecho del trabajador a tener una mejor pensión, con todos los salarios devengados hasta el final de su vida laboral. Ocurrió que muchas personas obtuvieron sus mejores ingresos por ascensos que tuvieron. Y esos salarios que llegaron a ser jefes o profesionales C, con máxima categoría, no pueden tener en cuenta. Que salieron con salarios muy bajos. Y afectó. Entonces, el EPM violó un derecho que está en la ley laboral, que dice que todo servidor público tiene que buscar la protección de los derechos de su trabajador. Y en ese sentido, queremos mucho a la empresa, la amamos profundamente, pero cometió un error. Un error con todos los trabajadores, porque no liquidó no pagó las cotizaciones que le correspondía hacer. Hoy, ¿qué está pasando? EPM la están condenando por casos análogos. Quiere decir que aquellas personas que le retiraron sus cotizaciones, de acuerdo a lo que ha fallado en la Corte Suprema, tienen derecho a demandar para que EPM pague todas las cotizaciones. Y además tiene que pagar un interés moratorio por no haber pagado oportunamente todas las cotizaciones. Y además tiene que pagar un retroactivo por el derecho que tenía el trabajador de salir con su mesada pensional calculada con todas las cotizaciones. Entonces el artículo 17 de la ley 100 estaba reforzada en su interpretación por la sentencia C529 de 2010, C526 de 2010. Esta sentencia decía en esa época que si el trabajador manifestaba su voluntad de hacer aportes voluntarios, esa decisión vinculaba a su empleador. Vinculaba quiere decir que el empleador tenía que seguir pagando las cotizaciones. Y decía la sentencia, si el empleador es el que quiere seguir cotizando, dicha decisión también obligaba al trabajador o lo vinculaba. Estamos hablando de junio de 2010. Para esa época, hasta 2014, que yo entiendo que ocurrió, no sé, 2016, 2017, EPM siguió aplicando la circular 1197 de 2002, suspendiendo de manera unilateral las cotizaciones
a las pensiones, cuando la persona cumplía con los requisitos a la pensión, y trasladando el pago de las cotizaciones en el 100% al trabajador. Eso mucha gente lo hizo, pagó de cuenta suya sus cotizaciones, y muchos no tenían capacidad para pagar porque era el 16% del salario por cuenta del trabajador para tener una mejor mesa pensional. Entonces la Corte Suprema consideró que EPM violó el derecho del trabajador. Ya hay 3 sentencias en firme y esta información sirve a todos los pensionados que en su momento les dispararon sus cotizaciones a la pensión, que eran de régimen de transición. También está una nueva, novedoso, muchas sentencias, ya hay como 8 sentencias de la Corte Suprema, que aquellos trabajadores que tenían cotizaciones en el sector público, esas cotizaciones, como ustedes saben, fueron cubiertas por un bono pensional. Antes de la Ley 100, todo lo que trabajamos hasta la Ley 100, sin haber estado afiliados al Seguro Social o a una caja de compensación, fueron pagados por bonos pensionales. Después del año 95, cuando entró en vigencia la Ley 100 para nosotros en EPM, todas las cotizaciones que se hicieron fueron las únicas tenidas en cuenta para liquidar el monto de la pensión. Entonces nos dijeron, usted ya tenía 1000 semanas, entonces le aplica la Ley 33, tiene la edad y tiene las semanas cotizadas, 20 años de trabajo, o las semanas cotizadas, 1000 semanas cotizadas. Pero resulta que le aplicaron la Ley 33 con el monto del 75%. Los trabajadores tenían derecho, según la Corte Suprema en los fallos recientes, que cambió un concepto que había de 2018 hacia atrás, tienen derecho a que le tengan en cuenta, porque no había ninguna razón que le negaran ese derecho al trabajador. Ayer tenía en cuenta las semanas no cotizadas que fueron laboradas en entidades públicas con las semanas cotizadas. Ambos para mirar cuánto daba de semanas cotizadas. Si tenía más de 1.250 semanas cotizadas, aplicaba el acuerdo 049, que dice que aquellos que tengan 1.250 semanas cotizadas tienen derecho al 90%. Eso es una jurisprudencia que está aplicando en las demandas también de reliquidación de pensión. Entonces, estos 2 eventos permiten al pensionado, una, que sea tenido en cuenta en la pensión que tenga todas las cotizaciones que empresas públicas dejó de cotizar después de que la persona cumplió con los requisitos legales. Como le digo, después de 2008, a algunos les llegó carta y a otros no. Pero le suspendieron por 10 años. Están fallando las cortes, los jueces, con la jurisprudencia de la Corte Suprema, el pago de todos esos meses, todas las cotizaciones y con el ingreso base de cotización, o sea, con todos los salarios devengados en esa época. Va a mejorar la pensión mucho, puede mejorar para algunos, dependiendo del tiempo que le han retirado la pensión, las cotizaciones, puede mejorar un 10, 20, y yo diría que a muchos hasta el 80% de la pensión. Eso es un derecho ya actualizado, es un derecho ya ganado. Hasta el momento las sentencias son uniformes y no hay ninguna justificación que algún juez niegue ese derecho, dado que inclusive está en la Constitución el principio de igualdad, que dice, donde existen las mismas razones de hecho, se debe aplicar la misma disposición en derecho. El artículo constitucional 13 dice que todos tenemos derecho a la igualdad material. Quiere decir que una sentencia que falle, yo estando en las mismas circunstancias de esa persona, tengo derecho a que me apliquen esa sentencia. En este momento, por la ley 1437, tenemos lo que se llama el derecho o el procedimiento de extensión de jurisprudencia. Alguien que vea que una jurisprudencia le aplica, le puede decir al Consejo de Estado, por un procedimiento, no por un proceso judicial, que le apliquen esa jurisprudencia porque tiene las mismas circunstancias de hecho y las mismas circunstancias en derecho. En este momento, los casos que han fallado le aplican a todas las personas de EPM, de régimen de transición, aquellas personas que le retiraron las cotizaciones de la manera y el mismo procedimiento que lo hizo EPM, o sea, con la circular 1197-2002, algunos con carta de Carlos Ignacio, otros no, a reclamar ese derecho porque se les violó, les repito, primero que todo, tener derecho a decidir o a optar por seguir cotizando o no. O sea, le que tenían que preguntar antes previamente si quería o no seguir cotizando. Segunda, haberle advertido las consecuencias. Que si deja de cotizar, eso podía influir en la
mesada pensional, se le iba a disminuir y iba a ser tenido en cuenta todos los salarios. Eso se llama consentimiento informado. Como un ejemplo les doy, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a que nos aplique la vacuna, nos dan un papelito que dice consentimiento informado. Ahí dice, a usted se le va a colocar la vacuna, pero tienes tales y tales riesgos. Y abajo firma usted, diga sí o no. El departamento médico muchas veces por procedimiento le dice firmar ese consentimiento informado. Es decirle a uno que dé su decisión para un procedimiento, que dé su aceptación o no a algo, pero informado. También en las personas que pasan a los fondos privados, que aún no se han pensionado, porque esas entidades del sector público, los fondos privados, no daban una información completa y precisa de cuánto iba a tener su mesada y por qué era mejor que la del fondo público, no le daban una información informada para que tomara su decisión. También se han tumbado esos traslados del fondo público al privado, porque hubo personas que tenían un plazo para devolverse y no se dieron cuenta y perdieron esa oportunidad. Y hoy, teniendo altas cotizaciones, van a llegar a ser pensionados con bajas pensiones. Pueden demandar la nulidad del traslado por lo mismo, porque no le dieron una información para tomar una decisión. Lo mismo pasó en empresas públicas. No se le dio la información completa, oportuna, veraz, previa a tomar su decisión, honesta, y más que todo a partir del año 2010, que salió la sentencia 526 de 2010. Esa sentencia le decía a todos los empleadores y trabajadores que tenían el derecho a optar por seguir cotizando, voluntariamente sí, porque no era obligatorio, pero si decía que quería seguir cotizando voluntariamente, eso vinculaba a su empleador, y en este momento hay demandas que están cursando por ese derecho. Hay trabajadores que le manifestaron por escrito a empresas públicas: por favor, no me corte las cotizaciones y no me las quite, que está violando la ley. Yo quiero seguir cotizando, pero los porcentajes legales. Y hay cartas de respuesta de la parte de personal y de gestión humana, en la cual le informan al trabajador que EPM no puede hacer eso, que eso es una violación al artículo 10 de la ley 100 y que sería un detrimento patrimonial para la empresa. Entonces, toda esa argumentación se les cayó. Y hoy ya hay muchas demandas en curso para que los pensionados recuperen todas las semanas cotizadas. Cuando les cesaron las cotizaciones, estamos hablando de semanas cuando cumplieron los requisitos. Ten en cuenta cada uno cuando cumplió los requisitos, cuando cumplió por los cumpleaños, se sabe muy fácil, cuando cumplió los 55, que para ese momento con toda seguridad la mayoría tenía las semanas cotizadas. Y le tuvo que llegar una carta o le suspendieron las cotizaciones. Desde ahí hasta el momento que salió, tiene derecho a recuperar las cotizaciones y a que le mejore su mesada pensional y a un retroactivo pensional. Entonces, esas son como las novedades que hay en este momento. Pasamos al tema de preguntas de 1133. Buenas. Oscar, te pregunto, aprovechando que estás tocando ese tema, ¿ha habido fallos ya en contra de EPM con relación al asunto que estabas comentando al final, de por no haber cotizado, por haber dejado de cotizar la pensión para aquellas personas que cumplían requisitos? Sí, espérate un momentico, yo busco acá, digo exactamente los nombres de los, a ver si los conocen, yo creo que algunos sí los pueden conocer. Mientras tanto, les comento que aquellas personas que quieran hacer uso de la palabra, por favor, en la parte de arribita hay 3 punticos donde hay una opción donde hay una manera levantada. Pueden levantar su mano, por favor, para que en el orden en que la levanten vamos a ir dando el uso de la palabra para que me hagan las preguntas a Oscar. Argiro, ¿me ayudas, por favor, también con lo que hayan planteado? Sus inquietudes en el tema. Mientras Oscar busca, entonces le voy a dar la palabra a Mario. Mario, por favor. Permíteme. Aló, permíteme un momento, por favor. Perdón, Mario, enseguida te damos la palabra. Permíteme un momentico, yo hago una pausita de 3 minuticos, ¿sí? Bueno. Mario, enseguida te damos la palabra para que... Tranquilo.
Bueno, por ahora está Mario con la mano levantada. Si alguien más pues, está interesado en plantear sus inquietudes, puede utilizar el chat o levantar la mano y vamos a dar el uso de la palabra. Leonidas, te sugiero Oh, que el Javier. que vaya, te sugiero que el que vaya a hablar se presente. ¿Quién es? ¿Cuándo se jubiló? ¿Dónde trabajó? Para que todos nos vamos conociendo. Adelante. Me parece buena la sugerencia, Javier. Entonces, para que la tengan en cuenta, por favor, aquellas personas que vayan a intervenir, pues se hacen una presentación breve inicial antes de plantear su inquietud o pregunta. Bueno, yo soy Mario Álvarez, me jubilé en el 2005, en mayo de 28. Eso llevo jubilado ya. Trabajaba en teléfonos. Listo, Mario. Esperemos que Oscar se incorpore para que le puedas hacer la pregunta. Listo. Bueno, ya la pregunta que me hiciste sobre la sentencia en contra de empresas públicas. Sí, Oscar. Primero que todo, tengamos en cuenta que hay una ley que dice, en la ley 169 de 1896, como viejito. Artículo 4 dice que 3 decisiones uniformes, dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable. Y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina errónea. La Corte Suprema falló el 8 de julio del 2020 una demanda de casación de del señor Humberto León Hoyo Zapata, es trabajador de empresas públicas. El señor interpuso una demanda en el 2014, fallaron en contra de él, la demanda fue al tribunal, fallaron en contra de él, y en casación, Corte Suprema falló en contra de empresas públicas. Los argumentos que le di, que EPM no podía cesar las cotizaciones de la manera como lo hizo, está equivocado. Posteriormente, el 30 de septiembre del 2020, expide la Corte Suprema la segunda sentencia en contra de EPM, del trabajador Manuel José Palacio Cortés. Antes de la sentencia del 2020, casi paralela a la sentencia de la Corte Suprema, la primera, el 8 de julio, a los días salió otra sentencia de la Corte, pero contraria a la postura de la Corte Suprema. Hubo como una diferencia de criterios, pues yo no sé qué pasó. Salió esta del 8 de julio y posterior salió otra que decía que no era obligatorio que EPM informara previamente. Pero esa postura fue la postura primera contra EPM, fue reiterada el 30 de septiembre del 2020. En un caso del señor Manuel José Palacios, en 2012, demandó igualmente que le pagaran esas cotizaciones. Y el 15 de marzo de este año salió la tercera sentencia del extrabajador de empresas públicas, Luis Guillermo Merino Sierra. Esta demanda fue igualmente igual que las otras dos en contra de EPM. Entonces, con estas tres sentencias en firme, se considera que, de acuerdo al artículo 4 de la ley 169 de 1896, existe doctrina probable. Y obligar, pues, digamos, la jurisprudencia de la Corte Suprema, como en la Corte Constitucional, en los Estados Unidos, pero un juez
no puede apartarse de ella porque es un precedente, sin tener una justificación por sí. O sea, que un juez tendrá que tener una argumentación muy poderosa para decir en estos casos que ya reconoció un derecho, que el trabajador no tiene derecho. Generalmente los jueces no son tan pensadores porque mantienen demasiado ocupados y cuando ya una sentencia reconoció un derecho, irse en contra de ese reconocimiento de derecho es ir en contra de la progresividad de los derechos, que es una norma constitucional. Los derechos siempre deben avanzar. Un derecho cuando ha avanzado y se le recorta ese derecho, es una afectación a los derechos de las personas que va en contra de los derechos civiles y políticos. Gracias, Oscar. Sí, tenemos esas tres sentencias actualmente en contra de empresas públicas por lo mismo, por el mismo procedimiento. Personas de trabajadores de empresas públicas pidieron que les pagaran las cotizaciones y eran de régimen de transición. Buenos días. Mario, ya puedes hacer tu pregunta o tu inquietud y plantearle tu inquietud. La pregunta mía es que a partir en el 2002 me dejaron de sacar para pensión y yo me jubilé en el 2005. Me aplicaron los 10 años de promedio para la pensión, para la jubilación. ¿Qué puede hacer ahí? El año 2002 fue la... yo cumplí en el 2002, pues cumplí los 55. En el 2002 en el 2002 se tuvieron que... en el 2008. Me dejaron de sacar para pensión. En el 2002 no te volvieron a cotizar. ¿En qué mes exactamente? ¿No te acuerdas? Pues, sinceramente, yo creo que por la edad que cumplí años en el septiembre. Bueno, ya a partir de octubre, con toda seguridad, sí. Son las cotizaciones porque la circular 1197 es de junio. Te doy la fecha exactamente de la circular 1197. Enseguida tiene la palabra apenas termine Oscar con Mario Argiro. La circular 1197 es del 19 de junio de 2002. Entonces, con toda seguridad le suspendió las cotizaciones a usted este año. ¿De 2002 hasta qué año me dijo? Hasta 2005, que me jubilé en mayo. En mayo. Entonces sería 2002, 2003, 2004, 2005. 2 años y pico de meses, no exactamente no sé cuál es la cantidad. Pues de una tabla de liquidación pensional, que es de 10 meses, de 10 años, se liquidaron de 2002 hacia atrás 10 años. Ajá. Y la pensión, si recuperas las semanas cotizadas, te va a mejorar 2 años más. ¿Por qué? Porque va a tumbar las últimas mesadas, que son las más bajitas, y va a reliquidar la tabla pensional desde el momento que te fuiste 10 años para atrás. Eso lo trae a valor presente con el IPC y con un derecho a un retroactivo. Entonces, no, tenés todo el pleno derecho a reclamar. Simplemente hay que hacer unos trámites ante empresas públicas para reclamar unos derechos de petición y que el abogado conozca como estos trámites de pensión. Debe dar su teléfono para consultarle. Sí, claro. La presentación estaba acá en la portada. ¿Qué memoria le queda a ellos de...? No sé. Sí, Oscar, si vos nos envías la presentación que hiciste, esa la podemos enviar a todos los participantes, así como el video. Pues el video va a quedar publicado en el canal de YouTube de la asociación y todas las personas lo pueden consultar, y ahí aparece pues al inicio de la presentación de pronto tus datos. Sin embargo,
todas maneras, no sí. pasa si nosotros podemos pasarlos también a todas las personas que quieran consultar en más detalle su situación particular. El teléfono mío es 301-789-0689. Argiro. Ah, ok. Gracias, pues. Sí. Les digo que con mucho gusto, cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me pueden llamar. Tengo dos inquietudes, Oscar. Sí. La primera es si este tema de la cotización no completa también tiene oportunidad los pensionados que se jubilaron por UNE, que a partir de 2007 se separaron el negocio de telecomunicaciones de la compañía matriz de EPM, ¿cierto? ¿Qué pasa a partir de ese momento? Y la segunda inquietud que tenía era el tema de el problema que tenemos que cuando nosotros los afiliados a la unidad de servicio médico, como pensionados fallecemos, le dan 3 meses a nuestra esposa para cambiarse de EPS. ¿Eso qué sentido tiene? ¿O eso es posible? ¿Negarlo? En fin, ¿qué se puede hacer con ese tipo de situación, Oscar? Muchas gracias. Con respecto a la primera inquietud, las personas de EPM o de la gerencia de telecomunicaciones que salieron de cuando EPM extinguió el negocio de telecomunicaciones que quedó por fuera, todas las personas que les dejaron de cotizar continúan con los derechos a que su empleador le pague las cotizaciones. ¿Por qué? Porque cuando le cesaron las cotizaciones se le dio el derecho al trabajador de decidir si seguía cotizando o no. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la persona estaba en empresas públicas trabajando en telecomunicaciones y pasó a trabajar a UNE. En UNE continuó, o en UNE le cesaron las cotizaciones, que en ese momento también UNE era una entidad pública. Le cesaron las cotizaciones. También bajo el mismo procedimiento. Es la regla jurisprudencial creada por la Corte Suprema advierte que el empleador no puede cesar las cotizaciones sin previamente informarle al trabajador y darle la oportunidad de decidir o no por continuar cotizando. Esa información tenía que ser completa y una información detallada de las consecuencias que tenía dejar de cotizar. Si se cumple ese presupuesto, independiente sea el empleador, debe pagarse las cotizaciones del trabajador. Porque hay una injusticia que se cometió con todos los trabajadores. Aquellos se cumplían con los requisitos legales automáticamente como una regla que les suspendía las cotizaciones, sin tener en cuenta que el trabajador tenía derecho a pensar en su futura mesada pensional, a pensar en su futura, la dignidad, digamos, cómo iba a vivir en un futuro. Un trabajador que le cesaban las cotizaciones no se sabía cuándo le iba a llegar el ingreso mínimo. Si a un trabajador, como estaba planteada la ley 100, le cesaban las cotizaciones y al mes ya estaba en la nómina, no había ningún problema. Pero imagínense en esa época que el seguro social era bien lento. Luego entró el empalme con Colpensiones, cuando liquidaron al seguro social. Y eso se convirtió en una lentitud impresionante para resolver derechos de petición, tutelas, pensiones, todo. ¿Por qué? Porque había hasta un embolate con los documentos de las hojas de vida. Entonces, no se sabía exactamente cuánto tiempo iba a durar la persona esperando el ingreso nómina. Y ahí es donde falló el empleador, EPM o cualquier empleador, al cesar las cotizaciones, porque le afectó el derecho al trabajador. Es que la seguridad social es un derecho público, es un derecho privado, eso no es un contrato entre el trabajador y el empleador. La seguridad social está regulada por las normas de orden público, por la Constitución. Entonces, es un derecho que el trabajador tiene a que se le respete y se le garantice una pensión digna. Y al cortarle las cotizaciones de manera unilateral, afectó su derecho a mejorar la pensión. Con toda seguridad que a un trabajador le decían, vea, EPM va a dejar de cotizar. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? El trabajador, sin saber asuntos de leyes y asuntos de seguridad social,
decía, claro, yo me gano una platica, páreme las cotizaciones que a mí me conviene. Pero cuando el trabajador estaba informado y le decía, mire, a usted le conviene porque le aumenta el salario, pero tenga en cuenta que le va a llegar una mesada pensional menor a la que le correspondería si usted sigue cotizando en los porcentajes legales, al 100% como hacía EPN. Entonces se violaba ese derecho. Si cualquier empleador público, UNE o un empleado particular violó ese derecho, está violando cómo interpretó la norma la Corte Constitucional, el artículo 17 de la Ley 100. Y está violando un derecho del trabajador. Ahora, con respecto a EPM, el departamento médico de EPM es una EPS adaptada. Ese sistema de EPS adaptada tiene una, ¿cómo dice? La bóveda en la espalda, pues, ¿cómo dice? La sepultura en la espalda. ¿Por qué? Porque EPM tiene que, si llega a cierta cantidad de afiliados, desaparece. Las demás personas tienen que, por ley, tienen que buscar otra EPS que el servicio. Nosotros hemos visto poco a poco languidecer del departamento médico. Una forma es lo que llama inanición, es que el departamento médico va contando con menos recursos y los médicos que antes eran abiertos a los tratamientos, a todo, se han vuelto mucho más limitados para otorgar el tiempo de atención es más corto, para otorgar la atención, aunque todavía EPM goza de ese prestigio. Cuando uno le pregunte quién es de EPM para una EPS, cuando lo remiten a una IPS o una atención médica, goza de privilegios que EPM pues paga muy oportunamente. Pero EPM ha venido languideciendo el servicio y desmejorando. Hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Sura, una EPS mucho más potente, poderosa, ¿no? Con un servicio inmediato, con el contacto con el cliente, el usuario. Entonces, la ley que dice, la persona que esté afiliada tiene derecho a un grupo de beneficiarios. Cuando muere el afiliado, desaparece la causa por la cual están los beneficiarios en la EPS. O sea, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Eso es un principio jurídico. El principal es el afiliado. Y los beneficiarios están recibiendo unos servicios es por la sombra que le da el afiliado. Lógicamente, no existe sustento jurídico ni normativo, legal, por parte de la constitucional, por parte de la ley 100, que le permita a la familia del fallecido continuar con los beneficios del departamento médico. Yo diría que existe una sola excepción, que es cuando en el interregno del fallecimiento del pensionado, los familiares, la cónyuge de los hijos, están en un tratamiento médico que no se puede suspender, que no se puede interrumpir. Bajo esas condiciones, una acción de tutela protegería el derecho de la persona a continuar hasta que termine su tratamiento, pero estamos hablando de tratamientos que no cualquier tratamiento, sino aquellos que cuando se genera el paso, la transición de EPM a otra EPS, genere un lapso sin servicio. Entonces tendría que, como ustedes saben, toda tutela es particular y concreta, toda tutela es dependiendo de las circunstancias de cada persona, no se puede generalizar, pero sí tendría derecho a una persona tutelada, porque esté en ese momento en un tratamiento importantísimo y no le puede suspender. EPM estaría obligado a continuar con el servicio. Mire, me ocurrió un pensionado que estaba en Estados Unidos, con Mario Jones, él se murió y ya falleció. Y él me pidió un favor que le colaborara porque el departamento médico no le estaba permitiendo enviarle la droga a Estados Unidos. Según el departamento médico de EPM, tenía que venir cada mes de Estados Unidos por la medicación. Entonces tutelamos en primera instancia de pérdida, en segunda de ganancia. Entonces una tutela siempre que esté afectando un derecho fundamental de la persona permite que el juez, así sea de manera transitoria,
garantice la prestación del servicio. Pero desde mi postura, desde mi posición, desde mi opinión, no existen normas que permitan que el pensionado, que la familia del pensionado continúe vinculada. Sobre todo, teniendo en cuenta que el sistema de la ley 100 está regulado por la seguridad social en salud, está regulado por la ley 100 y 50.000 decretos más. Porque es que la ley 100 se llenó de tantos decretos que modificaron hasta la misma ley 100. Entonces, no, yo no le veo como esa, desde mi postura, como le digo, desde mi fuero, esa es la posición mía. Puede existir otros abogados que ya han tenido otros casos y le puedan decir que sí. De todas maneras, tengan en cuenta que anden con mucho cuidado, que lo más importante es tener confianza con un abogado, porque muchos le van a decir que sí para tirar una demanda y ganarse una plática, pero hay que ser ético, ¿no? Gracias. Gracias, Oscar. Leo, hay una pregunta en el chat de Gloria y Sasa. Gloria está por ahí sí, yo la leí, pero yo creo que ella la hizo cuando Oscar estaba interviniendo, no me parece claro sobre qué. Lee la... Sí, Hola. ahí está si Gloria. Gloria. Buenas, ¿qué tal, Oscar? No, cuando estabas mencionando el tema de las personas que con discapacidad que cumplían los 25 años, me lo mencionaste pues para el tema de la EAS. Yo quería saber si eso mismo aplica para todas las EPS. Igualmente aplica, es que es un régimen general. La ley establece que la persona sigue vinculada a la EPS, independiente sea cuál es la entidad. Si presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Eso está regulado ya en un decreto. ¿Cuál es la complejidad? Que la pérdida de capacidad laboral tiene una fecha de configuración. La fecha de configuración, ¿cuándo se configura una discapacidad? Cuando se determina el punto exacto en que la persona perdió sus capacidades físicas o mentales. Hay que tener en cuenta en las evaluaciones que haga un médico, cuál es la fecha de estructuración. Que, por ejemplo, en el caso que le comento yo de EPM, era una niña que había sufrido una enfermedad en la niñez y quedó discapacitada. Un problema genético. Entonces, la discapacidad se la dieron en el 43%. Y de acuerdo al informe, un error muy grande que la mamá fue con la hija y en las respuestas que dio, porque los médicos lo que hacen es preguntar, no van a verificar muchas veces que lo hacen. La información que da sobre el comportamiento, lo que hace, pues, no fue muy precisa, porque leyendo y escuchando de ella cómo vive, qué hace, cómo se desenvuelve, cómo es su entorno, cómo fueron sus calificaciones en el tema educativo, su sistema de relacionamiento con otras personas, cómo responde, cómo está ubicada espacialmente. Hay muchas cosas, pero es muy importante que no todas las veces, si una calificación, una evaluación de la pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%, ustedes hagan una evaluación privada con la historia clínica que les permita soportar una solicitud de que esa calificación vaya a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Y al mismo tiempo ahí, si no les gusta o no están de acuerdo con esa calificación, vayan a la Junta Nacional. Son derechos que tienen. ¿Cuál es el problema difícil que tienen que tener en cuenta y manejarlo muy bien? Que cuando le manda la carta a empresas públicas apenas tiene 10 días hábiles para hacer eso. Igualmente, cuando vaya a la Junta de Calificación Regional, la respuesta que ellos den también tiene 10 días hábiles para acudir ante la Junta Nacional. O sea, los términos son muy cortos, estamos hablando de 10 días hábiles. Pero sí, tu respuesta, Gloria, es que efectivamente no importa la EPS, eso aplica para todos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como ya es a las 12, yo vi que había otra pregunta ahí adicional en el chat.
Giro, la lees por favor para que cerremos ahí y para que Oscar nos conteste y yo proceder pues al cierre y ya yo le plantearía a las personas que si tienen inquietudes que con relación a lo que nos comentó Oscar, pues nos pueden escribir a la asociación o a Oscar directamente contactarlo y para tratar de resolver sus dudas e inquietudes de acuerdo a su caso particular. Dice la pregunta de Miguel Ángel Gómez. Si hay doctrina probable para que los pensionados en régimen de transición se les liquide su pensión en base al promedio del último año. Que si hay una doctrina ya que haya fallado en favor de eso. Bueno, lo que conocemos como doctrina probable son las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conoce de todo lo que es la justicia ordinaria y ahí estaríamos los trabajadores oficiales que unos trabajadores oficiales. Las decisiones del Consejo de Estado se llaman sentencias de unificación. La jurisprudencia inicialmente de la Corte Suprema frente al tema de cómo se aplicaba el artículo 36 de la Ley 100, o sea, sobre el régimen de transición, siempre fue muy clara y que a los trabajadores del régimen de transición se le aplicaba la Ley 100 y se le aplicaba la Ley 33, o sea que es una mezcla, una mezcla. Hay una norma que permite la inextendibilidad de las normas, o sea, que se separen. Uno puede pedirle a un juez que aplique un pedacito de aquí y otro pedacito de allá. O aplica uno, aplica otro. Pero la Corte Suprema siempre entendió y dijo que había que aplicar la Ley 100 para liquidar el monto de la pensión. Sin embargo, de la Ley 33 solamente aplicaba lo que tenía que ver con edad, monto de la pensión y tiempo de servicio. Pero que el ingreso hacia liquidación se hacía con la Ley 100, o sea, con el artículo 21 de la Ley 100 que habla de los últimos 10 años. Bueno, el Consejo de Estado, por muchas sentencias, sacó básicamente en el 2010 una y luego en el 2016 sacó la segunda sentencia de unificación. Las máximas sentencias del Consejo de Estado se llaman de unificación. Con esas sentencias, todos los tribunales venían fallando a favor de todas las personas que reclamaban la liquidación con el último año. Como les comento, eso aplicaba para empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿Por qué para trabajadores oficiales? Aunque la competencia para el Consejo de Estado, la jurisdicción contenciosa, aplica para las personas que han sido empleados públicos. Había una jurisprudencia que decía que aquellos que hubiesen sido empleados públicos, cuando entró a regir la Ley 100, tenían derecho al juez contencioso. Entonces, siguió mucha jurisprudencia fallando a favor de la liquidación con el último año y con muy buena argumentación. Pero resulta que después se metió la Corte Constitucional. Hubo muchas tutelas. Entonces, una sala decía que sí y otra sala decía que no. Una sala decía, sí es como dice el Consejo de Estado, y otra sala decía, no, es como dice la Corte Suprema. Entonces, con la Corte Constitucional sacó unas sentencias SU, sentencias de unificación de tutela, y empezó a sentar un precedente conforme lo establecía la postura de la Corte Suprema. Llegó un fallo de la Ley Cuarta que hablaba de la liquidación de la pensión de los congresistas. Entonces, esa sentencia, ese fallo en contra de la liquidación de los congresistas afectó la postura del Consejo de Estado y eso se fue otra vez para la Corte Constitucional. La Corte falló otra vez diciendo que no, que los congresistas no tenían derecho a la liquidación del último año, sino a la liquidación por los últimos 10. Entonces, esa postura ya tan fuerte de la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia está debilitando la postura de la Corte del Consejo de Estado. El Consejo de Estado inclusive sacó otra sentencia de unificación en el 2016 diciendo que ese fallo de la Corte Constitucional aplicaba solamente para el régimen de los congresistas, pero no para los demás. Entonces siguió fallando a favor del último año de la rama judicial, de la Procuraduría, de otras entidades del Estado. En el año 1918, unos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá fueron investigados penalmente por fallar en contra de las decisiones de la... Perdón, Bruna.
por fallar en contra de las decisiones de la Corte Constitucional, investigado por la Fiscalía. Entonces, el Consejo de Estado tomó la decisión, dijo, no, esto nos van a meter a la cárcel a todos acá con esto. Entonces, cambiaron la postura en el año 2018. Salió la otra sentencia de unificación diciendo que se liquidaba, como venía diciendo la Corte Suprema, la Corte Constitucional, con la liquidación de los últimos 10, y que esa sentencia aplicaba a todos los casos que estaban en pendientes de decisión, ante Colpensiones y en sede judicial. O sea, se perdieron todos los procesos que estaban en curso. A partir de ese momento rige la jurisprudencia de unificación del año 2018, y ya los jueces contenciosos tienen la misma postura unificada de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Entonces no hay posibilidades en este momento jurídicas. Bueno, unos abogados, hace poco, varios magistrados demandaron esa sentencia, demandaron esa sentencia ante la Corte Interamericana de Justicia y la perdieron esa demanda. Pero hay en curso otra demanda de pensionados de aquí de Colombia, demandando a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación del derecho fundamental a la seguridad social. Hay un antecedente de unos pensionados de Perú ante la Corte Interamericana de Justicia a favor de los pensionados porque se violó el derecho a la seguridad social, en un caso semejante. Todavía el de los trabajadores de trabajadores de General de Colombia, que demandaron eso, ya como 3 años, no han fallado. Eso, la Corte Interamericana de Justicia es una opción en el derecho internacional, porque a nivel mundial, no alcanzamos a ver ahora, a nivel mundial existen normas que establecen que los derechos de los pensionados son derechos humanos, derechos fundamentales, derechos humanos. Tienen categoría de derechos humanos y deben de respetarse. En Colombia, contrariando la Constitución, el sistema pensional ha sido contrario a la progresividad, o sea, viene en sentido inverso, disminuyendo derechos. Entre ellos, el derecho a liquidar la pensión conforme con la ley 23, con todos los derechos salariales y con el último año de servicio. Que no aplica, en este momento no hay nada con respecto a eso. La esperanza está situada en la Corte Interamericana de Justicia. El problema es que los que hayan demandado ya no tendrían derecho a demandar. Bueno, como les comenté, pues ya se nos pasó la hora pues de terminación de este conversatorio. A todos aquellos pues que se conectaron, muchas gracias. A Oscar, reiterarle pues las gracias por darnos pues esta abreboca sobre muchas cosas que muchos desconocemos, pues cada uno se va pensionando y muchas veces no tiene conocimiento de que hay posibilidades legales de que pueda mejorar su estado pensional. Aquellos que tengan inquietudes, que como les digo, la pueden hacer directamente a Oscar, el teléfono que nos dio, al correo, creo que también está por ahí en la presentación, o nos la envían a nosotros y nosotros las comunicamos a Oscar para que él la resuelva. Reitero pues las gracias a todos por su conexión, la invitación a las próximas charlas, a la de Confama, a la avance del proyecto de Hidroituango y a la caminada que vamos a hacer en agosto para que nos volvamos a ver las caras personalmente. Muchas gracias pues a todos y Oscar, muchas gracias pues por tu buena intervención. Sí, a todos los que quedaron hasta el final y los que también se podido desconectar antes, muchas gracias por escucharme. Espero que hubiese sido claro y preciso, pero especialmente yo hubiese generado muchas inquietudes y muchas dudas, porque esa es la única forma de que podemos salir del estado de confort y buscar el mejoramiento de la pensión. Muchas gracias. Gracias, Oscar.